La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán presenta Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico en el que difundimos y promovemos los derechos humanos. Una sociedad informada es una sociedad que puede ejercer sus derechos. Quédate con nosotros. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es Sentido Humano, la voz de tus derechos, el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el que difundimos y promovemos los derechos humanos, tus derechos humanos. Mi nombre es Lupita Sosa y agradezco que nos acompañes en una nueva emisión. Estamos como todos los jueves de 10:30 a 11 de la mañana en Amor 100.1 y en los micrófonos me acompaña Elsie Mena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por escucharnos nuevamente como cada jueves. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros para resolver sus dudas, recibir alguna orientación y pues también les recuerdo los teléfonos que es el 9999-248332. También les quiero comentar que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ustedes saben que en el Face y Twitter estamos como @Codey. Mientras que en el Instagram estamos como @CodeyOficial. Así es, Elsie, las personas que nos escuchan, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que muy pocas veces lo pensamos como un derecho humano, que es el derecho humano al ambiente sano, sustentable, sostenible, porque así ya ahora la ONU lo ha nombrado. Y para eso tenemos a dos personas invitadas. Un invitado, seguro que ya lo habrá escuchado, lo habrá conocido, lo habrá visto porque está en todos lados. Él es Salvador Castel González, es presidente de Va por la Tierra y también es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Bienvenido, Salvador. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y sí, hoy vamos a platicar un poquito de nuestro derecho a un ambiente sano. Y también está con nosotras María Virgilio. Ella es parte de este grupo que se llama La Última Gota, que también es un grupo muy particular porque es un grupo de jóvenes, todos son muy jóvenes, son chicas y chicos jóvenes, y que promueven el ambiente sano y otros derechos humanos, pero a través de la música. Bienvenida, María. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a estar hablando un poco sobre música y sobre divulgación científica. Así es, y pues bueno, vamos a empezar con nuestro consejero para que nos comente, Salvador, cuando hablamos, ¿por qué a veces no, o la mayoría de las personas pensamos en el tema del ambiente y no lo relacionamos con los derechos humanos y es uno de los derechos más importantes que tenemos nosotros como personas? Bueno, esa es una excelente pregunta porque aunque la Carta de los Derechos Humanos sí tiene ya 75 años, está cumpliendo 75 años. Este 10 de diciembre, por cierto, este domingo se cumple 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, pero una de las grandes conferencias que emanan de que ya dejamos de ser una alianza de naciones y nos convertimos en la ONU, fue precisamente los tratados de Estocolmo, que fue la primer cumbre por el ambiente, que desde ahí notábamos que estaba medio raro porque era la cumbre mundial por el ambiente humano sano. Entonces era hasta como un enfoque antropocéntrico, ¿no? Del ambiente me pertenece, la naturaleza me pertenece, y hoy poco a poco se ha ido cambiando este concepto. De hecho, ahorita el 10 de diciembre nos entregan el Premio Mundial de Derechos Humanos a la Coalición Global por la Defensa del Derecho a un Ambiente Sano, ¿no? Porque aunque desde 1952 se convirtió en un derecho, pues no se había sido reconocido, ¿no? Tuvieron que pasar 50 años para que nos demos cuenta, pero este es algo que ha sido también consecutivo, porque acaba de pasar la cumbre del agua y tuvieron que pasar 47 años para que hicieran la segunda cumbre por el agua. Entonces, no le hemos dado hasta hoy un peso significativo, pero nosotros lo promovemos mucho porque primero es el único derecho que es absolutamente transversal. Ahí no nos preocupa, es el único que no discrimina, nos va a afectar absolutamente a todos y a todas, ¿no? Así es, te puedes quedar, si no sé, pasa un huracán o lo que sea y no vas a la escuela, no te mueves de la casa, no te transportas, no puedes hacer muchas cosas, pero algo que no podemos dejar de hacer es de tomar agua,
de respirar un aire limpio que necesitamos. O sea, creo que a veces, no sé si nos ha pasado a todas, a todos, a las autoridades y al no ser conscientes de que algo que pensamos que es inagotable, pues también se puede acabar. No, indudablemente, o sea, al final de cuentas, o sea, a nivel organismo somos unos inútiles, ¿no? Porque no sintetizamos, no producimos nuestro alimento, tenemos que respirar aire. Entonces, necesitamos para sobrevivir aire, agua y comida. Y son 3 cosas que hemos olvidado al parecer completamente. Cada vez los mantos acuíferos están más contaminados, el aire, volvimos a romper el récord de cantidad de CO2 en la atmósfera, hay una crisis alimentaria terrible. Entonces, bueno, ¿por qué no estamos volteando a ver lo único que sí nos garantiza tener un pleno desarrollo, ¿no? Y además, pues es el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al pleno desarrollo, y una serie de derechos que son transversales, ¿no? Hoy ya se tocan un poco más desde la Agenda 2030, pero pues yo siempre lo sigo diciendo, nos faltó el ODS 18 que fuera aire limpio, nos faltó el ODS 19 que fuera comunidades indígenas, incluso el ODS 20 que nos reproduzcamos con inteligencia. No es posible que sigamos planeando a que en unos años vamos a ser 15,000 millones de personas, cuando sabemos que este uso es insostenible, ¿no? Tenemos un crecimiento insostenible, casi como parásitos de nuestro ecosistema. Entonces, pues hay que trabajarlo, pero de una manera integral y siendo conscientes de las capacidades de la naturaleza para sostenernos y ser sostenibles, pero desde nosotros, ¿no? Empezar a ver el papel que jugamos como gran parte del problema, pero también ser gran parte de la solución. Ok, muy interesante, pero sobre todo muy importante efectivamente, porque este es un derecho pues de todas las personas de cualquier parte del mundo. Y en este sentido, consejero, quisiera que nos comentara en cuanto a la divulgación científica. ¿Por qué cree que se convierte en un reto actualmente? Bueno, la realidad es que, aunque se comunica todavía mucho por los medios tradicionales, la mayor fuente de información, sobre todo para las generaciones más jóvenes, pues son las redes sociales, ¿no? Incluso en la tele, algo que se divulga muchísimo, es más fácil que sepamos quién ganó la Casa de los Famosos o quién está en la final del fútbol, que la última investigación científica, ¿no? Entonces tenemos que competir contra algoritmos y contra temas que nos vuelven terrible, imposible, porque también la mayoría de la divulgación científica tiene un presupuesto bajo o nulo. Entonces tenemos que competir contra algoritmos que no nos permiten, y pues las personas que lo ven, pues son los que ya les interesa. Entonces hemos tenido que innovar y transformar la manera que llevamos el conocimiento, por ejemplo, a donde las personas van. ¿A dónde van las personas? Al baño. Bueno, pues queremos llevar publicidad a los baños de las plazas, ¿no? A los baños de las escuelas. Empezar a capacitar profesores, ir a una escuela a dar una charla de educación ambiental. Solo en Mérida son más de 2,100 escuelas. ¿Cuándo vamos a acabar? Más bien vamos a capacitar a los profesores para que en sus clases lo transmitan. Y aparte utilizar otros mecanismos, ¿no? Que ya son fuera de lo común, que es de lo que les va a platicar Mari, porque pues si logramos llevar la educación al arte y la cultura, se vuelve una huella digital de una sociedad. Y entonces, de manera natural, así como el machismo desde las canciones se volvió parte de nuestra cultura, hoy podemos introducir toda esta educación, ¿no? En una canción, en una obra de arte, en cuentos, para que puedan trascender y ser parte de nuestras sociedades. Precisamente hablando de ese tema, el arte y la divulgación científica, pues está con nosotros María Virgilio. Ella es integrante de La Última Gota, que es un grupo que surge precisamente para hablar de estos temas. María, cuéntanos cómo surge o por qué ustedes deciden crear este grupo llamado La Última Gota. Pues la banda surgió por las ganas de conocimiento, de saber sobre temas importantes y sobre todo usando la música y el arte, que es algo que nos encanta. Nos dimos cuenta que mucha de la información de divulgación científica estaba ubicada como a las personas adultas o estaban hechas por personas adultas, y muchas veces el lenguaje era muy difícil de entender para las juventudes, las niñas y los niños. Entonces pensamos que ¿con qué podemos hacer que esta información llegue a las juventudes y sobre todo a las niñas y los niños? Y nos dimos cuenta que una muy buena forma es a través de la música y del arte, que es algo que, bueno, a mí me encanta muchísimo. Y entonces nos pusimos a hacer, usando esa información, hacer letras y con eso ponerle música.
y así poder mostrarla a las juventudes y sobre todo que además de que puedan disfrutar de música muy chida, puedan aprender con las letras y sobre todo entenderlas. ¿Cómo es que pues ustedes son muy jóvenes? María, ¿qué edad tienes? Yo tengo 17 años. ¿Y tu hermana también forma parte de este grupo? Sí, formamos parte Oliver, que tiene 10 años, Noah de 13 años y Cecilú de 14. ¿Cómo un grupo de jóvenes, muy jóvenes realmente, les interesa esos temas que tal vez para muchos chicos pueda parecer, no sé, un tanto pues de científicos, puedan parecer incluso que no son temas tan de chicos, tan de jóvenes? ¿Cómo ustedes se involucran tanto en ese tema que incluso pueden crear ese grupo y pueden hablar de ello? Y cómo, como tú comentabas, cómo convertir ese lenguaje que a veces puede ser complicado para algunas personas, cómo hacerlo tan ágil como para que pueda estar una canción y que un grupo de chicos pueda cantarlo. Chicas y chicos. Pues sobre todo los temas de ciencia y de naturaleza, yo creo que es un tema para chicos grandes, juventudes y adultos. Pero la verdad es que sí, algo que nos ha facilitado mucho es la ayuda de nuestros mentores, nuestros maestros y pues estar dentro de la organización. Y también pues desde muy pequeñas nos ha interesado mucho el tema del planeta. Hemos tenido la oportunidad de que nos muestren la situación de nuestro planeta y cómo de verdad es muy importante e imperativo empezar a cuidarlo desde la niñez y que todos podamos conocer cómo funciona nuestro planeta y cómo podemos cuidarlo. Entonces yo creo que nos dimos cuenta de eso y pues nos dimos cuenta que es muy importante empezar a conocer y sobre todo que los demás niños, niñas y juventudes conozcan sobre el tema y que se den cuenta para empezar a tomar acción. Así es, muy interesante y me llama mucho la atención, Salvador, lo claro que tienen el tema, lo claro que tienen las ideas y hacia dónde va este grupo que pues surge como parte de este movimiento que ustedes tienen de Va por la Tierra. Sí, bueno, aquí la cuestión es muy clara, ¿no? O sea, el verdadero truco para educar a la sociedad es que no se den cuenta que están siendo educados, ¿no? Entonces, a lo mejor no les vamos a dar una tesis completa de lo que es un aminoácido, ¿no? Pero con que se empiecen a llevar para qué sirve un aminoácido, por qué es buena una dieta, por qué el derecho humano al agua es importante, por qué es importante el saneamiento, aunque se lleven la palabra saneamiento, como dice la canción de Va por el agua, que esa precisamente se escribió para lanzar la campaña de cultura del agua, pues es lo que nos interesa, ¿no? O sea, llevarnos, y cuando te das cuenta ya estás diciendo, oye, ¿por qué no estás saneando mi agua, no? Sin querer. ¿Por qué? Porque el término ya se introdujo en una canción que aparte está súper pegajosa y todo lo que... Pero esta es parte y es el objetivo de precisamente de lo que significa divulgar, ¿no? O sea, convertir todo ese lenguaje completo en lenguaje vulgar, y vulgar no significa grosería, sino vulgo, sociedades, para que todos los podamos... Ahí es donde también todos los asesores y todos los que forman parte, no solo de los proyectos Los Quemagotas, sino también la campaña de Va por la Ciencia, que es asesorías y experimentos científicos que los papás puedan hacer con sus hijos con todo lo que tienen en la cocina, ¿no? O sea, explicarles procesos biológicos, químicos, y una serie de cosas, porque es muy importante y es un fenómeno que pasa mucho en México, que los niños le agarran a adversión a temas como las matemáticas, que son bellísimas, ¿no? Pero muchas veces pasa porque el profesor que está enfrente no te enseñó lo bellas que son las matemáticas o la química o la física o el arte, ¿no? Entonces, estamos funcionando como un pequeño refuerzo en un piloto también para, detectar estos talentos que están ahí, que están insatisfechos en su educación, en su desarrollo, y poder ayudarlos, aunque sea un poquito, a impulsarse, ¿no? Y a tener esta visibilidad. Y también con esto, pues les anunciamos que en enero, siempre el 26 de enero, nosotros realizamos un evento que se llama Encuentro Infantil y Juvenil por la Tierra. Y es algo que es una maravillosidad. ¿Por qué? Porque que un niño o un joven, un adolescente, te dé una conferencia para niños, juventudes o adolescencias, es muy distinto el mensaje y la comunicación a que si llega un viejo como yo, una persona adulta, a querer educar, ¿sí? Son proyectos sinérgicos de la misma edad que se desarrollan y en ese momento se convierte en una situación generacional. Así, vamos a un corte y regresando vamos a hablar de dos cosas, Salvador.
de este evento que van a tener ustedes en enero. Vamos a ampliar la información. Y para las personas que nos escuchan, que tú nos comentes, bueno, Salvador habla de trabajar con las hijas y con los hijos, el tema científico, con cosas de la cocina. Pero bueno, Salvador lo dice porque él es un biólogo, es un científico, pero pues yo soy un papá que no sé nada de ciencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Es para mí esto? De eso vamos a platicar regresando del corte. Estás en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Regresamos. Estamos de vuelta en Sentido Humano, la voz de tus derechos. Bien, bueno, pues aquí continuamos con nuestro programa. Recuerden que estamos con el doctor Salvador Castel González, presidente de Va por la Tierra, y estábamos platicando sobre pues cómo coexistir, cómo coactuar con nuestros hijos, con nuestras familias y platicarles sobre lo importante que es el cuidado del medio ambiente, y comentábamos que bueno, pues para ti resultaría un poco más sencillo porque pues tú eres biólogo, eres ambientalista, pero ¿qué pues le podrías decir a los papás, a las mamás para que traten este tema con sus hijos, con sus hijas? Bueno, aunque el proyecto va encaminado a esto, a hacer ciencia fácil, yo creo que aquí quien lo podría explicar mejor es Mari, porque ella forma parte de esta comunidad, ¿no?, que está queriendo transmitirlo, y que mucho antes de que yo los conociera, ellos ya tenían su programa en YouTube, donde precisamente hacían divulgación de la ciencia. Además, una de sus canciones habla de cómo se dividen las células y otra habla de los aminoácidos. Entonces, yo creo que Mari les puede platicar tantito de eso y ya después cerramos con lo del evento. Pues bueno, en las familias y en la niñez hay como varias formas de llegar, de forma tal vez un poco sutil, pero por ejemplo, cómo aprender a hacer pan integral o cosas así, que de manera con un lenguaje sencillo y fácil les podemos hacer llegar esa información, y así se pueden motivar y decir, bueno, pues yo igual lo puedo intentar, y así empezar a consumir pan integral de forma más fácil en vez de comprar. Y además así pueden aprender a hacer como propias actividades, y también por ejemplo con las canciones, como con temas sencillos como las abejas o las células, los aminoácidos esenciales son formas de llegar a la familia. Y bueno, también en las campañas de Va por la Ciencia hay una zona donde hay experimentos, donde se muestran como experimentos para las familias y para los niños y las niñas. Mari o Salvador, pero bueno, ustedes ya están muy involucrados en el tema, ya conocen, ya hablan de aminoácidos y de cosas que escuchamos y de repente dicen, ay, ¿y eso qué es? ¿Y cómo lo hago en mi casa? Y Salvador le dijo hace rato, sí, porque con lo que tienen en la cocina. Y la persona que nos está escuchando en su casa dirá, bueno, yo tengo en la cocina muchas cosas, pero ¿cómo hago ciencia con esto que tengo? ¿Cómo pueden dar el primer paso, orientar? Porque a veces pues los papás no sabemos, porque no estudiamos algo tan científico, porque no tuvimos la oportunidad de estudiar, ir a la universidad. Sin embargo, pues queremos hacerlo. ¿Cuál es el primer paso o dónde podemos ubicar esta información para poder ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos a interesarse en este tema, y que nosotros mismos como adultos podemos interesarnos, porque pues no hay una edad límite, ni muy pequeños ni muy adultos para aprender? Bueno, el 26 de enero es Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer también es el lanzamiento. No les digo que va a haber 100 experimentos, a lo mejor solo hemos oído 2, pero cada experimento, cada proceso que subamos, pues va a llevar un video explicándole a los papás cómo pueden explicárselo a los hijos, su respectiva información, muy sencillo, porque como lo dice Mari, en la cocina están ocurriendo reacciones químicas, ¿no? El proceso de que un pan se infle es una reacción química. Cuando una cosa cambia de color, la fotosíntesis, todas son reacciones químicas. Ahí la ciencia está. Solo tenemos que decirle a las personas, ahí hay ciencia y está ocurriendo de esta manera. Entonces lo vamos a ir subiendo toda esta información, videos, manuales, para que los padres, por eso nos importa mucho. Luego nos dicen, es que tus experimentos son muy sencillos. Pues sí, pero no le puedo pedir a cada padre que tenga un microscopio en casa o que tenga tales herramientas. Tenemos que buscar que sea lo más universal posible los experimentos que hagamos, ¿no? Entonces, en este evento que vamos a hacer por el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues vamos a tener este foro donde niños, adolescentes, juventudes sean nuestros principales expositores, los que lleven los eventos, los que lleven las mesas, paneles, porque a los que nos interesa saber cómo ellos perciben el mundo, ¿no? No tenemos que hacer este adultocentrismo de que ya nosotros somos los que conocemos, porque necesitamos también escuchar a todas las versiones
ya sea por rango de edad, por si sean de comunidad rural o de urbana, ¿no? Y todavía no tenemos la sede, estamos en eso, pero vamos a hacer una serie de actividades, probablemente sean 3-4 días en varias sedes, para poder llevar el conocimiento. Y seguramente tenemos que ver cuál va a ser la última gota, pues no sabemos, seguramente va a estar en la clausura. Y también queremos reconocer en este proceso a varias infancias y adolescencias, pues que están haciendo cosas, ¿no? O sea, vamos a lanzar nuestro programa de voceros por la tierra, para que los niños también se estimulen y le tengan ganas, y ofrecerles la plataforma que hemos creado, que también aquí viene otra invitación. La última gota acaba de lanzar la invitación para que todos aquellos niños que tocan algún instrumento o canten, pues si quieren integrarse a alguna de las canciones, apoyar con letra, apoyar con arreglos, participar en algún concierto. Bueno, esto es un ambiente colaborativo, es un espacio seguro, y la única manera de conseguir el objetivo es que colaboremos la mayor cantidad de personas. Así es, qué interesante, y sobre todo lo que interesante es lo que tú comentas, porque muchas veces cuando hablamos de ciencia, no sé, al menos yo hace muchos años que estudié la escuela y la primaria, cuando pensábamos en ciencia, pensábamos en un adulto con el pelo canoso, enseñando cosas que tú no entendías, o escribiendo cosas en la pizarra que jamás podrías imaginar para qué sirve, ¿no? Y qué bueno y qué interesante que sean juventudes las que muestren y compartan esta información con otras juventudes, y yo creo que es la mejor forma de que sean entre pares, con tu mismo lenguaje, con esta pues esa facilidad que tienen, pues en el caso de ellas, que ya están muy familiarizadas con el tema para poder hablar de esto. Y pues muchas felicidades, María, Virgilio, muchísimas felicidades, Salvador, por ese trabajo que realizan. ¿Y dónde los pueden encontrar a las personas que nos escuchan en redes sociales, pues para conocer más del trabajo que ustedes realizan? La banda está en Instagram como Banda La Última Gota, y también en Facebook. Sí, ya también tenemos TikTok, pero apenas lo vamos a crecer. Sí. Y bueno, en Va por la Tierra nos encuentran igual en todas las redes sociales, o van a vaporlatierra.com, o nos mandan un correo a contacto@vaporlatierra.com, y con gusto les contestamos lo que necesiten. Si quieren llevar alguna información, conferencias, ver si la banda puede tocar, etcétera, cualquier colaboración, con gusto a ese correo. Y que comentar también, porque es muy importante, porque cuando hablamos de esos temas, seguro que piensan, es un trabajo de científicos, es un trabajo muy costoso. O sea, si yo quiero que vayan a dar una plática, seguro va a salir carísimo. Pero ¿cómo es esto? La mayoría es colaborativo. Sí, la realidad es que somos personas que no sabemos cobrar. Digo, cualquier aportación económica se agradece, pero lo que nos interesa sobre todo es la divulgación del conocimiento, ¿no? O sea, que el conocimiento llegue y permee, porque ha sido una ausencia generalizada en la toma de decisiones, en políticas públicas, en las acciones que mismos como ciudadanos, ¿no? A veces pregonamos o creemos que sembrar arbolitos ya estamos haciendo un trabajazo por el ecosistema, y la realidad es que es de lo que menos suma. Que no significa que no hay que sembrar árboles, significa que tenemos que saber qué es lo que sí suma, o cómo hacer trabajo más intenso y más efectivo, ¿no? Y todo eso, lo único que podemos hacer es, pues, informarnos, ¿no? Esta apropiación social de la sostenibilidad, que de hecho es la conferencia que estoy promoviendo yo, porque sin conocimiento detrás, las acciones pueden ser de muy poco impacto, y muchas veces es lo que nos venden. Pues muchísimas gracias nuevamente, Elsie, ya nos vamos. Así es, ya nos vamos. Pues muchas gracias al Grupo CIPSE, gracias a Arelia Alcocer por hacer de este programa posible. Y recuerden que si tienen dudas pueden llamar a las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos. Y nos veremos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue el espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos, Sentido Humano, la voz de tus derechos. Gracias. Esto fue Sentido Humano, la voz de tus derechos, el programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Continúa informándote y comparte el mensaje de igualdad y respeto. Todos los derechos para todas las personas. Nos despedimos con el compromiso de construir una sociedad más justa, inclusiva y humanista. Una sociedad con sentido humano. Hasta la próxima.